El Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Cristo Señor. Un maestro de la ley fue a hablar con Jesús y para ponerlo a prueba le preguntó: Maestro, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué es lo que lees? El maestro de la ley contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Jesús le dijo, has contestado bien. Si haces eso, tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificar su pregunta, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Jesús entonces le contestó: un hombre iba por el camino de Jerusalén a Jericó, y unos bandidos la asaltaron y le quitaron hasta la ropa. Lo golpearon y se fueron dejándolo medio muerto. Por casualidad un sacerdote pasaba por el mismo camino, pero al verlo dio un rodeo y siguió adelante. También un levita llegó a aquel lugar, y cuando lo vio, dijo un rodeo y siguió adelante. Pero un hombre de Samaria, que viajaba por el mismo camino, al verlo, sintió compasión, se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo subió en su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano sacó el equivalente del salario de 2 días, se lo dio al dueño del alojamiento y le dijo: cuide a este hombre, y si gasta usted algo más, yo se lo pagaré cuando vuelva. Pues bien, ¿cuál de esos 3 te parece que se hizo prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El maestro de la ley contestó: el que tuvo compasión de él. Jesús le dijo: pues ve y haz tú lo mismo. El Evangelio del Señor. Te alabamos, Cristo Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, se puede sentar. Normalmente cuando nosotros comenzamos a estudiar la parábola del buen samaritano, nosotros pensamos que entendemos exactamente la historia y el propósito, porque los hemos escuchado tantas veces. Pero hay algunos detalles que debemos saber para entender más por qué este cuento que hizo Jesús fue tan escandaloso. Primero, el camino de Jerusalén a Jericó no era tan largo, pero la elevación se bajaba tanto que era un poquito peligroso caminarlo. Y entonces había muchas piedras donde la gente se podía esconder y salir de momento a atacar a alguien. Hasta hoy, la gente que van de carro, la gente que vive en esa área dice: no hacen ese viaje de noche porque es peligroso, hay muchos bandidos. Y entonces el hombre que va caminando solo, que no es algo bueno, a él le caen arriba, lo golpean y lo dejan por muerto. Ahora, lo que me gusta de este cuento es que los sacerdotes quedan mal, por fin. ¿Sí? Por fin Padre Alex queda mal en una parábola. Pero el sacerdote del templo ve el hombre, cruza a la vía y sigue caminando. ¿Por qué? Porque en ese tiempo un sacerdote del templo, si toca a un hombre que está muerto, se tiene que purificar. Y si se tiene que purificar, eso dura 1 semana, es muy costoso y también él va a perder su turno en dar el servicio en el templo. Entonces para él eso es un riesgo que él no quiere hacer. Mejor dejar el hombre. El levita no era un sacerdote, pero también él ayudaba a los sacerdotes y lo mismo aplicaba. Ahora entonces, ¿por qué esta parábola es tan escandaloso para la gente de ese tiempo? Porque los samaritanos eran como si fueran primos de los judíos.
Y es lo peor, las guerras entre familias. Los samaritanos, ellos también obedecían la ley de Moisés, pero en una forma diferente. Entonces con eso los judíos consideraban que ellos estaban completamente separados. Entonces cuando el maestro de la ley hace la pregunta, ¿quién es mi prójimo?, él está tratando de poner a Jesús en una cajita muy pequeña, porque los fariseos de ese tiempo dijeron, los gentiles, los griegos, los samaritanos, todos que no eran judíos, no eran prójimos, solamente los judíos. Entonces encontramos que el samaritano es el héroe de la historia. Y entonces con eso el maestro de la ley se queda, mira, así. Pero para nosotros yo creo que es algo diferente hoy. Eso aplica también, pero cuando nosotros estamos viendo la violencia que está ocurriendo en nuestro país, gente que lo están parando y por accidente lo matan, o gente que están protestando y alguien como los policías lo están cuidando y alguien se dedica a matar 5 de ellos, estamos en problemas. ¿Por qué? Porque la gente está actuando como que no entiende quién es su prójimo. Pero mira por ejemplo en Facebook, o mira por los mensajes de texto que nosotros mandamos cada uno de nosotros. ¿Quién es mi prójimo? Mi prójimo es la persona que ve el mismo noticiero que yo veo, o tiene la misma partido política que yo tengo. Mi prójimo es una persona que se parece a mí en cara, o es de mi país, o habla español en la forma que yo lo hablo, o es una persona que piensa en cómo yo hablo. No es otra persona. Entonces con eso estamos poniendo muy estrechito, muy cortico nuestra definición de prójimo. ¿Qué podemos hacer? Tenemos que cambiar nuestra definición de quién es mi prójimo. Cuando yo tenía 8 años, algo muy profundo me ocurrió. Y eso fue que me dieron mi primer lente. Imagínate el ciego que yo era, que en 8 años me dieron mi primer lente. Yo ni podía ver a Jorge de aquí. Entonces, cuando me lo dieron, yo hacía así, para mirar la diferencia. Y era una gran diferencia, porque yo podría ver no solamente las letras que estaba haciendo la maestra, pero yo podría ver la maestra. Yo podría ver la cara de mi mamá en una forma diferente, las líneas de su sonrisa, el color de su pelo en una forma diferente. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros ponemos a Cristo arriba de nosotros. Eso es lo que dice San Pablo que debemos hacer. Debemos poner a Cristo arriba de nosotros. Y cuando usamos los ojos de Cristo, comenzamos a ver a todo el mundo como nuestro prójimo. Porque vemos a todo el mundo como creado en la imagen de Dios. Y eso es lo difícil. Porque vamos a salir de aquí y vamos a ver una cantidad de gente afuera que son diferentes de nosotros. Vamos a ponernos en línea y ver gente con opiniones completamente diferentes de nosotros. Y nos vamos a quejar. Y inmediatamente nos vamos a olvidar que esas personas fueron creadas en la imagen de Dios. Hay muchas personas en este país que quieren la violencia, que dicen, ¿por qué yo me tengo que portar bien cuando la otra persona me está atacando? Pero eso no es la forma de Jesucristo. La forma de Jesucristo es primeramente ver la persona como un prójimo y comenzar ahí. Al contrario, es ver una persona como no un ser humano. Entonces, esas son las dos alternativas que tenemos. Entonces, cuando nosotros llegamos y salgamos de la iglesia hoy, antes de hacer clic, antes de hacer algo, antes de decir algo a alguien, espera un momento y pregunta, ¿estoy tratando a esa persona como mi prójimo
o estoy poniendo a esa persona en una posición que no es como un ser humano? El samaritano tomó un riesgo inmenso, no solamente porque es posible que se tenía que purificar, pero también en ese tiempo la gente se escondía, pusieron una persona ahí para pretender que estaba golpeado, para entonces una persona llegar, querer ayudarlo y ellos lo atacan a él. Nosotros también tenemos que tomar un riesgo como discípulos. Y yo espero que cada uno de nosotros podemos hacerlo. Podemos salir de aquí hoy con unos lentes nuevos, viendo uno al otro como un prójimo.